Hola, buenos días, buenas tardes. Mi nombre es Susana Juárez y seré su facilitadora en el módulo 2 estas 4 semanas. Les hice una presentación para explicarles las actividades integradoras y la participación en los foros. Comenzamos este 1 de mayo y vamos a ver la unidad 1 de nuestro módulo 2 de la información al conocimiento. El título de la unidad 1 es Aprender y lograr metas personales. Observo que algunos de ustedes ya empezaron a enviar actividades integradoras, entonces por eso me interesa explicar algunas cuestiones relacionadas con cada punto a tratar. Entonces, cualquier duda que tengan, recuerden que pueden hacérmela al final o por mensajero en el foro de dudas académicas. Estaré contestando todas sus preguntas. Bien, lo primero que tengo que señalarles es que va a ser obligatorio que revisen el contenido extenso y los recursos de la semana. Ustedes ya conocen, ya están familiarizados, ya llevan 2 módulos o 3 con este cursados, ya saben que los recursos de la semana son estos cuadros de colores que tengo que ver. Algunos son audios, algunas son infografías, algunos más son actividades a realizar. Las actividades en rosa ya saben que son las actividades integradoras y los foros están marcados en amarillo. Ahora, eso hay que revisarlo siempre. Además de eso, les voy a pedir que revisen el contenido extenso. Esto es un PDF que contiene los contenidos de la unidad 1. Está caracterizado por este símbolo. Es un documento en PDF. Esta es la carátula que se llama módulo 2 de la información en la comunicación y dice aquí unidad 1. Aquí yo ya lo descargué, es este documento que enseguida vamos a revisar. Ahora bien, si es necesario, ahorita que les voy a mostrar dónde encuentro el contenido extenso, aquí estamos situados en la plataforma. Aquí está nuestra semana 1. Nos vamos hasta el final y dice contenido extenso. Ahí le doy clic y aquí dice unidad 1. Si yo le doy clic, entonces me va a salir una ventana o un descargable con un PDF que contiene esta información. Entonces enseguida les voy a explicar aquí. Esto siempre hay que hacerlo cada módulo, hay que revisar el contenido de la materia que estamos optando, que estamos cursando. Entonces, en la unidad 1 nos viene este pequeño índice, son 3 temas que tenemos que revisar esta semana. El primero es referente al plan de formación y de vida. Vamos a ahondar un poco sobre nuestro desarrollo y crecimiento personal, vamos a hacer un plan de vida, cuáles son nuestras necesidades, cuáles son nuestras metas a corto plazo y objetivos, para así poder tomar decisiones y pensar en esas estrategias que nos van a ayudar a cursar el plan de estudios. El segundo tema se refiere al bachillerato. Ustedes ya en el módulo propedéutico abordaron un poco esta cuestión de cómo voy a aprender, qué estoy aprendiendo, qué competencias, cuál es la estructura curricular. Esto es muy importante porque es importante que entiendan en este momento cuál es la dinámica de cada módulo, qué se va a aprender en cada módulo, cuáles son las áreas y cómo están distribuidas todas las asignaturas de prepa en línea CEP. Y finalmente en el tema 3, el aprendizaje. Vamos a ver qué es esto de información y conocimiento y cómo vamos a ir construyéndolo de acuerdo al enfoque de competencias educativas. Entonces, este documento ustedes lo van a leer detenidamente, si quieren lo pueden subrayar, anotar, ir viendo algunas cuestiones que ustedes no entiendan, por ejemplo, algunos conceptos. Es muy sencilla esta primera revisión porque nos abocamos al plan y formación de vida. Entonces aquí vienen, por ejemplo, algunas definiciones de algunos autores, algunos conceptos que nos van a ayudar a entender y cómo formar este plan de vida. Por ejemplo, aquí, ahorita lo voy a pasar de manera muy rápida, nos habla de García Monge, que nos habla sobre qué es el crecimiento personal, qué es esto de la actitud creadora, cómo percibimos, qué es la autoestima, un poco conceptos que ya ustedes han escuchado quizá en algunos otros módulos o que están familiarizados con ellos. ¿Por qué? Porque las primeras actividades se enfocan en este proceso de realización personal. De hecho, la primera actividad integradora, enseguida la voy a explicar, nos explica qué quiero ser, en dónde estoy, cuál es mi contexto y hacia dónde voy.
Entonces vamos a abordar los planos personal, familiar, profesional y emocional. En un momento voy a regresar a este documento. Me interesa continuar con la explicación de la primera actividad integradora. Entonces, una vez que ustedes ya, aquí le voy a bajar el zoom, revisaron el contenido extenso, revisaron los recursos que son estos audios, estas imágenes, y ya le dieron clic a cada una de ellas. Recuerden que cuando ustedes le dan clic, aquí no sé si pueden observar, se pone una palomita en la esquina superior derecha. Una vez que yo ya revisé el contenido extenso, ahora sí voy a la realización de las actividades. Voy a explicarles la primera actividad integradora que se llama mi perfil de estudiante de bachillerato en línea. Bien, lo primero que hay que hacer es descargar un formato que se llama así, mi perfil de estudiante de bachillerato en línea, llenar las celdas con la información y finalmente hacer una reflexión. Vamos a ver cuál es este. Entonces, ustedes van a tener que descargar un documento. Después acuérdense que lo tienen que nombrar con sus apellidos, su nombre, M2, S1 y el título Mi perfil de estudiante. Y nos van a poner aquí, le voy a dar zoom, una tabla como esta. Llena el siguiente cuadro con la información que se te solicita. Es una reflexión en torno al presente y que va hacia el futuro. ¿Quién soy? ¿Dónde estoy ahora? ¿Y hacia dónde voy? Entonces aquí yo les llené algunos datos para que llenen en los campos a nivel personal, emocional, familiar y profesional. Ahora vamos a ver primero el nivel personal. Aquí me voy a ir al contenido extenso y voy a subrayar esto. ¿Qué es el ámbito personal? Dice aquí que abarca el sentirse bien como personas capaces de asumir errores, dificultades y miedos, pero también el potencial para corregir, mejorar o eliminar lo que limita. Aquí es un diagnóstico a nivel personal de tus miedos, de tus dificultades, de tus errores. Entonces, ya que entendí a nivel personal, ahora vamos a definirnos. Voy a pasar aquí y le pongo aquí cuál es tu edad, cuál es tu ocupación, cuáles son tus aspiraciones, tus metas personales a corto plazo. Pensando en eso, en los errores, en los miedos y quién soy personalmente. Ahora, en un plano emocional, es definir cómo se sienten ustedes, cuáles son sus aptitudes, sus actitudes, sus sentimientos predominantes. Vamos a ir aquí en el documento a leer lo que dice el plano emocional. El ámbito emocional se refiere a sentirse bien con uno mismo, con las personas que nos rodean, a establecer relaciones gratas y confortables, además de seleccionar una pareja que nos ayude a crecer como personas. Entonces ya no es solo a nivel personal, ya aquí es relacionándome con los demás, cómo me siento con los demás. Aquí nos habla de una pareja, una familia, puede ser, aptitudes, actitudes, sentimientos predominantes. Pueden poner cómo se sienten a nivel emocional con respecto a su sociedad. Y en tercer lugar vamos a ver el ámbito familiar, que como su nombre lo indica, no creo que no hay mucha duda sobre esto, implica la satisfacción en el núcleo familiar. Ustedes cumplen un rol dentro de su familia si son padres o madres de familia o si son hijos o hijas de familia. Aquí nos habla del cultivo de esos vínculos de origen en el espacio que brinda los valores con que se enfrenta la vida. Recordemos que, según la sociología, estamos estructurados en grupos, nos relacionamos con las demás personas en grupos y el primer núcleo familiar, el primer núcleo social es la familia. Entonces aquí es muy importante ver cómo estoy, quién soy con respecto a mi familia. Por eso aquí les pongo es cómo me relaciono con mi familia, con mis padres y con mis hijos en caso de que ustedes tengan hijos. Bien, y finalmente en el ámbito profesional, que como su nombre lo indica, en el campo laboral, aquellas personas que estén trabajando y estudiando, o solamente en el estudio, quienes solamente se dediquen a sus estudios. El profesional, aquí lo voy a subrayar, es la realización personal. Si existe satisfacción con tus logros personales, es decir, si estás contento en el lugar con el que trabajas, si estás aspirando o estás buscando trabajo, si disfrutas la ocupación elegida, porque dice, pues implica dedicar una parte importante de la vida a lo que me motiva, atrae y gusta. Entonces, primero es un diagnóstico
quién soy en estos 4 ámbitos y en segundo lugar en el futuro, dice aquí, quién quiero ser. Ya vi dónde estoy, ahora voy hacia dónde voy. A corto plazo, aquí es importante que pongan a corto plazo en un mes, cómo se ven en un mes, a mediano plazo 6 meses y a largo plazo les pongo aquí un año, en estos 4 ámbitos. Bien, ustedes ya vieron dónde están y hacia dónde quieren ir. Es como trazar una línea de inicio y de meta. En tercer lugar, vamos a describir las actividades puntuales para llegar a esa meta. ¿Qué necesito para llegar ahí, para hacer o para tener? Entonces aquí me van a poner un objetivo. Supongamos que en el objetivo es ser más organizada a nivel personal o no ser tan enojona, por ejemplo, en el ámbito emocional o personal con su familia. ¿Qué voy a hacer? Actividades para dejar de hacer esa actividad o para, por ejemplo, lograr un ascenso, promoverme, obtener un empleo, en el ámbito profesional puede ser terminar los módulos. ¿Qué van a hacer? Actividades puntuales. Por eso es necesario que describan, aquí les pongo un objetivo concreto. A corto plazo, ustedes eligen a corto plazo, a mediano plazo o a largo plazo. Y me van a enumerar aquí 1, 2 y 3 actividades que les van a ayudar a cumplir ese objetivo. Para hacer o para tener. Y finalmente, la última pregunta se relaciona con cómo se visualizan al terminar su bachillerato en línea. Es decir, ¿qué harán en 2 años? ¿Cómo van a estar a nivel personal, emocional, familiar y profesional? Entonces, este cuadro ustedes lo pueden modificar, no importa, aquí debe de estar muy completo, descrito muy completo. No quiero que solo pongan una palabra o 2 palabras, tiene que estar bien explicado porque van a escribir todo esto. Y entre mejor explicado y tenga mejor organización, mucho mejor, porque me va a ser más fácil entenderles cuál es su plan, su perfil de estudiante como de bachillerato en línea. Finalmente aquí en el punto número 2, aquí lo voy a hacer un poco más grande. A partir de la información de tu tabla, redacta un texto de media cuartilla. Fíjense bien que aquí dice media cuartilla, donde van a responder estas 2 preguntas. ¿Qué aspectos de mi vida personal y de mi aprendizaje mejorarán al ser un estudiante de bachillerato en línea? Es decir, a nivel personal, ¿cómo va a incidir en su aprendizaje? Y finalmente, ¿el estudiar mi bachillerato en línea me permitirá lograr mis metas personales? ¿Sí o no? ¿Por qué? Cuando ustedes tienen varias metas en estos 4 ámbitos, el enfocarse en un ámbito, sobre todo en el profesional, en el de estudio, puede motivarlos a cumplir otras metas. Entonces aquí hay que explicar cuáles. A lo mejor este es un inicio, el que ustedes retomen sus estudios, que estén muy motivados porque están iniciando, los puede ayudar o los puede estancar o los puede limitar. Entonces ustedes tienen que reflexionar en torno a cómo influye esto, ser estudiante de bachillerato en línea con los demás objetivos que tengan a corto, a mediano y a largo plazo, sus metas personales, emocionales, familiares y profesionales. No lo olviden en esos 4 ámbitos. Entonces, hasta aquí la actividad integradora 1. Cualquier duda que tengan con el llenado pueden consultar este video, esta presentación. Trataré de ver si puedo dejárselas también en el foro, en la sección de avisos, perdón. Entonces aquí les dejo una guía para que ustedes llenen todo. Recuerden que cuando les presentan tablas tienen que completar todo. Aquí yo dejé algunos espacios en blanco, pero ustedes tienen que llenar todo. Bien, vamos a explicar la segunda actividad integradora, que se enfoca al diagnóstico de lectura y técnicas de estudio, que es la segunda actividad. Igualmente vamos a descargar un formato. Hay que prestar atención siempre a las indicaciones. Si dice descarga, le doy clic y descargo el archivo. Ya lo descargué. Ahora, ¿qué más? Hay que leer un documento que está en internet. Ahí viene la liga. Cómo mejorar el aprendizaje. Vamos a
ver ahora las técnicas de estudio. Entonces aquí yo ya lo descargué, de hecho así más o menos viene presentado así. Aquí viene la página, aquí viene el autor. Sí es importante siempre cuando checamos información en internet ver cuál es el título del artículo, porque después hay que citarlo. ¿Quién es el autor? ¿Cuál es la página de internet? ¿De qué fecha es? Por ejemplo, este es el 5 de agosto del 2013. Entonces, en este documento, en esta página de internet, vienen esa ilustración y nos va a hablar sobre las técnicas de estudio. Aquí vienen organizadas, por ejemplo, son 10. Una es subrayar, otra es realizar apuntes, otra es realizar mapas mentales. Aquí hay que ver este video. Otra es fichas de estudio. Otras son ejercicios prácticos. Las 6 son tests o exámenes. Aquí viene, por ejemplo, otro video que hay que ver. La técnica 7 se refiere a la lluvia de ideas, esto significa lluvia de ideas. La 8 a las reglas mnemotécnicas, que son reglas para memorizar. La 9 es la organización, que es un poco lo que vamos a ver en el foro de clase, como lo vamos a explicar enseguida. Y finalmente dibujos. Entonces, todo esto hay que leerlo con atención. Estas 10, ya que entendí las 10 técnicas de estudio, ahora vamos a llenar un cuadro. Entonces, bien, la primera actividad que hay que hacer es el diagnóstico de lectura y nos presentan dos cuadros, uno en color naranja y otro en color azul, donde yo tengo que ponerle una X o una palomita si soy lector experto o lector novato. Para ello voy a explicar cada una de ellas. Aquí le estoy dando zoom. Primero vamos a ir con el lector experto. Cada persona tiene diferentes niveles de lectura. No podemos partir de que todos leemos lo mismo igual. Mucho depende de nuestra experiencia, de nuestra edad, de nuestros conocimientos previos, de si nos gusta leer o no nos gusta leer, de muchas cosas. Entonces vamos a explicar aquí con atención a qué se refieren cada una de ellas. En el lector experto, aquí dice que reconocemos informaciones y contenido. Es decir, cuando me piden leer, como por ejemplo este texto, ¿cuál es la información? Así de una primera vuelta yo ya sé cuál es el tema, de qué trata. Eso es reconocer información y contenido rápidamente en una primera ojeada. En segundo lugar dice, sabe que cada diferente tipo de texto exige cierto tipo de saberes, habilidades y estrategias básicas. Es reconocer el tipo de texto. Entonces, cuando a mí me dan un documento, yo ya sé que esto, por ejemplo, es un artículo de internet, o es una noticia, o es un artículo de investigación, o es un blog, o es algo. Entonces, yo ya sé qué tipo de texto es. Por ejemplo, este es un texto informativo, porque me da mucha información. Hay otros textos que son periodísticos, hay otros textos que son argumentativos, porque me quieren convencer de algo. Hay otros textos expositivos que nada más son información, números, datos y demás. Entonces yo ya sé reconocer qué tipo de texto es, dónde aparece y demás. Entonces eso es saber reconocer ante qué tipo de texto estamos. Si es un cuento, si es una novela, si es un artículo, si es una tesis, si es un ensayo. Eso es tener esta habilidad. Siguiente. Caracteriza al texto, es decir, su estructura, macroestructura, desarrollo argumental, desenlace, intencionalidad, propósito. Todos los textos tienen una estructura. A veces es inicio, desarrollo y conclusión, pero a veces en los cuentos, por ejemplo, es inicio, nudo y desenlace. Entonces esta, por ejemplo, no tiene un desarrollo concreto porque no empieza con una introducción y termina con una conclusión. Esto es saber ver cómo está construido un texto. Siguiente. Busca orientaciones operativas, títulos, subtítulos, índice. Todo esto que a veces nos ayuda, que viene en negritas, son subtítulos. Eso es saber distinguir, por ejemplo, esta es una nota, aquí está la paginación, aquí está la hora. Todo esto que les dije aquí, sabe distinguir dónde está el autor, dónde está la fecha. Eso es buscar orientaciones operativas. Siguiente.
No se detiene en el detalle, sino sigue leyendo hasta encontrar idea general, porque muchos textos son muy largos y hay que distinguir ideas principales y ideas secundarias. Siguiente, reconoce patrones, palabras clave, señales clave que pueden identificar temáticas. Esto en Internet lo podemos entender mejor con los llamados hipervínculos. Cuando, por ejemplo, en un texto viene, por ejemplo, aquí que están técnicas de estudio, está en cursivas, o aquí que viene apuntes, que viene negritas, y si yo le doy clic aquí me lleva a otro artículo relacionado con apuntes. Entonces hay que aprender a ver esta tipografía cuando viene en negritas, cuando viene en cursivas, porque eso nos va a ayudar. O por ejemplo en Wikipedia a veces viene aquí un número y son notas a pie que nos dicen de dónde tomaron la información. Siguiente, busca referentes, ojea las páginas. Si ustedes se acostumbran a marcar el texto cuando ustedes estudian, a subrayar con marcatextos o tener un lápiz para hacer notas. Por ejemplo, aquí, cuando se introduce en el texto, suspende las valoraciones personales, sigue leyendo hasta tener datos del mismo, es decir, si se concentran en la lectura hasta el final. Para comprender, realiza continuamente interpretaciones del texto, ensaya significados. Esto de ensayar significados ocurre cuando estamos ante una palabra desconocida y estamos infiriendo antes de buscarla en el diccionario, decimos, quizás signifique esto y la anotamos para buscarla después. Formula anticipaciones, expectativas, inferencias. Por ejemplo, aquí, pues yo puedo inferir que son técnicas que a lo mejor nos están invitando a practicarlas, por ejemplo. Acude continuamente a lo que sabe. Esto es básico. En un lector experto, siempre todo lo que leemos nos refiere a otro conocimiento previo, a lo mejor a una lectura que ya tengo, a un libro que ya leí que habla sobre las técnicas de estudio, a un conocimiento que aprendí en la secundaria, por ejemplo, que me enseñó tal maestro. Siempre es lo que nos llega a nuestras manos, lo que tenemos que leer, siempre lo tenemos que relacionar con lo que ya sabemos. Aquí dice, códigos lingüísticos, estilísticos, literarios, a lo mejor una lectura de literatura, una película, siempre tenemos que hacer analogías, siempre relacionando con lo que ya sabemos. Y finalmente, ajusta y revisa continuamente interpretaciones hechas, regresa sobre la lectura para verificar hipótesis y significados. Es decir, cuando hacemos hipótesis de lectura, predecimos cómo se va a acabar el texto, a qué conclusión va a llegar. Cuando volvemos a la lectura y hacemos otro, si no entendimos, volvemos a leer hasta que entendamos. Todo esto que les acabo de explicar lo hace un lector experto. En cambio, un lector novato hace lo mismo, pero en un nivel un poco más bajo. A un nivel superficial, se muestra vulnerable porque no tiene muchas lecturas. Estos son los marcos de referencia. A lo mejor no has leído mucho, te falta más experiencia de lecturas, de mundo, de varias cosas. Te cuesta trabajo aquí si no identificas qué quiere decir a la primera, te desconcentras, necesitas estar bien orientación externa para entenderle al texto. Te cuesta trabajo identificar palabras clave que son estas palabras que ya vimos, estas en negrita, que son esas palabras clave nos indican el tema, hacia dónde va. No aplicas saberes ni experiencias previas a la lectura, careces de experiencia receptora, es decir, que te cuesta mucho trabajo leer o no tienes experiencia de otras lecturas, o todo el tiempo estás haciendo valoraciones personales y te desconcentras fácilmente, o tienes limitado conocimiento de convencionalismos, de cultura, de vocabulario, o relacionas poco o nada el texto con tus saberes y te cuesta contrastar estas ideas y lees sin regresar, es decir, solo lees una vez y lo que entendiste o a veces no entendiste nada. Entonces te falta fortalecer las hipótesis o significados del texto. Hay que ser muy honestos cuando contesten, este breve
diagnóstico de lectura para saber qué les falla y dónde tienen que ustedes de manera autodidacta incidir en eso para que mejore su lectura. Bien, ya que contesté esto, ahora sí, vamos al diagnóstico de las técnicas de estudio. Estamos en la misma actividad. Ya que llené esta tabla, ahora hay que contestar esta pregunta, no se les vaya a olvidar. Aquí la voy a marcar en azul, dice, ¿qué requieres para ser un lector experto? Es decir, ¿qué les falló de este cuestionario? ¿Y por qué es importante lograrlo? Esa es la pregunta número 2. La pregunta número 3 tienen que llenar otro tipo de tabla y donde se va a evaluar cómo ustedes manejan el Word, las viñetas, que son estas pequeñas, son puntitos o son figuritas. Aquí puede ser un puntito, una palomita, un diamante. Hay varias viñetas que nos sirven para categorizar, para poner temas como estos. Estas son viñetas. Ajá, y aquí van a poner las 10 técnicas de estudio, tomar apuntes, que son estas que ya vimos, la lluvia de ideas, los dibujos, las 10 las van a agrupar en esta tabla y me van a poner un ejemplo o caso en la que lo utilizaron o la utilizan y si no la han utilizado, ¿por qué no? Y cómo les van a ayudar, por ejemplo, a tomar apuntes o la lluvia de ideas o los dibujos, en qué materia ustedes creen que les puede ayudar. Para eso, para ver qué materias, vamos aquí al documento que aquí en el segundo tema, aquí nos sigue hablando de las estrategias, nos va a hablar del bachillerato, esto hay que revisarlo, las funciones, la estructura del mapa curricular, aquí vienen las materias, cuáles pertenecen al área de comunicación, que están aquí en verde, al área de matemáticas, al área de las ciencias experimentales, las ciencias sociales y las humanidades. Entonces aquí tenemos, por ejemplo, el 0, ustedes ya vieron el módulo propedéutico, el módulo 1, que es tecnología de información y comunicación, el módulo 2, que es el que estamos cursando ahorita, que es la información al conocimiento. La siguen estas materias, el módulo 4 y así sucesivamente. Aquí ustedes revisen bien el mapa curricular, vean cuáles son las asignaturas que implican estas áreas y cómo les pueden ayudar, por ejemplo, en esta materia de universo natural o las de historia, las de sociedad mexicana y contemporánea, o las transformaciones en el mundo contemporáneo, o por ejemplo las materias de lengua, de español, de literatura, que son como argumentación, o de inglés, si viene en otra lengua, por ejemplo tomar apuntes o hacer dibujos para aprender vocabulario de inglés, por ejemplo. Entonces, revisen bien las materias que van a cursar y relaciónenlas con las técnicas de estudio, que son todas estas que ya vimos, y cómo les van a ayudar en sus estudios para llenar esta columna que se llama ¿Cómo ayudará a mis estudios en prepa en línea SEP? Aquí me señalan el módulo, la asignatura y la técnica de estudio. No lo olviden. Y esto es la actividad 2. Ahora, vamos finalmente a explicar el desarrollo de los foros. Ustedes ya saben que la dinámica de los foros es contestar a la pregunta detonadora y comentar a 3 compañeros. A 2 compañeros máximo, son 3 intervenciones a la semana. Lo ideal es que no lo hagan todo el mismo día, que un día contesten a la pregunta y 2 días diferentes le contesten a sus compañeros o interactúen. Vamos a ver, el foro de clase se llama Planeación de Estrategias de Estudio y se les pide llenar una tabla como esta, donde van a hacer la programación del módulo 2. ¿Qué van a hacer? Aquí van a ver qué van a hacer el foro de debate, qué van a hacer en la actividad integradora 1, cuándo la van a realizar, por ejemplo aquí dice el lunes o el martes, a qué hora, cuándo van a hacer la actividad integradora 2. Si pueden poner ustedes las fechas, mucho mejor, porque así ya está bien calendarizado. De eso se trata, de hacer un calendario de estudio.
Aquí van a poner identificar las 4 semanas. Aquí esta tabla tiene que indicar las 4 semanas. Aquí viene 1, 2, 3, 4. Ustedes pueden copiar esta tabla verde en un documento, poner aquí las estrategias que van a llevar, los tiempos, qué día, a qué hora, qué técnicas, qué necesidades de información y recursos van a tener y van a guardar su planeación. Dentro del foro van a subir este archivo, esta tabla, y además van a responder estas 2 preguntas que se llaman: 1. ¿Qué elementos tomaste en cuenta para elaborar tu planeación de estrategias de estudio? Y 2. ¿Qué ventajas te da realizar tu planeación de estrategias de estudio? Menciona una ventaja para tus estudios y una ventaja para tu vida personal. Esto es en el foro de clase. Bien, espero que no haya dudas. Ustedes solo copien esta tabla verde que está en la plataforma. Enseguida les voy a mostrar para que no para que puedan verlo aquí en el foro de clase. Es esta. Ustedes copian esta tabla verde hasta acá, la copian en un documento y la suben. De hecho, aquí yo les puse cómo deben de participar. Ajá. Realizar su programación, adjuntarla en PDF o Word y contestar estas 2 preguntas y comentar a 2 compañeros. No olviden adjuntar el archivo, la tabla verde y contestar las preguntas. Esto es con respecto al foro de clase. En el foro de debate, finalmente vamos a ver las ventajas y desventajas de estudiar en línea. Es otra tabla similar. Aquí nada más es una lista cotejo donde yo voy a poner lo tengo o no lo tengo, si tengo motivación, si tengo autodisciplina o necesito trabajar en ello. Lleno esta tabla, la copio en un documento y contesto esta pregunta. Investiga en internet ventajas y desventajas de estudiar en línea. Escribo 3 ventajas y 3 desventajas y explica cómo estas características te van a favorecer en tus estudios. Entonces, hasta aquí la explicación del foro de clase, del foro de debate, las ventajas y desventajas de estudiar en línea. No sé si haya alguna duda hasta ahora. Todos estos formatos se descargan de la plataforma. En el caso de los foros solo hay que copiar las tablas en un documento. Y finalmente me queda más que darles mis datos de contacto. Yo voy a estar conectada en línea generalmente toda la semana, de lunes a jueves. A veces el viernes varía un poco mi horario, pero estos días de 8 a 10 ustedes van a poder, si ustedes por ejemplo trabajan generalmente las noches o de madrugada, yo me comprometo a responderles al día siguiente entre 8 y 10 de la mañana. O si ustedes trabajan en la tarde, a mediodía, yo reviso sus comentarios en la noche de 9 a 11. Le respondo sus dudas por mensajero. Recordemos que la comunicación se hace en la plataforma o en el foro de dudas académicas, como ustedes quieran. Cualquier duda, problema, quedo pendiente. Es importante esto. Avísame si no terminas las actividades a más tardar cada viernes. Lo ideal es que tú termines cada viernes para que los fines de semana, si hay que hacer alguna modificación, se tenga que hacer alguna corrección. Entonces, sí es importante que terminen cada viernes. Hagan ese propósito. Voy a terminar hasta el viernes, ustedes, los foros y las actividades integradoras, para que el fin de semana además ustedes lo tengan libre y yo revisando las actividades, porque muchos de ustedes o muchas personas prefieren trabajar el fin de semana. Si ustedes son de esas personas que trabajan los sábados y los domingos, y los sábados y domingos ustedes dicen que van a subir todo, avísenme también. Díganme, a lo mejor por mi trabajo no puedo hacer nada o puedo conectarme pocas veces y yo todo lo hago desde el sábado temprano hasta el domingo. Entonces, si ustedes están en esa situación, escríbanme: profesora, yo le voy a entregar todo el sábado o le voy a entregar todo el domingo. Y me explican, me justifican las razones. Ahora, las prórrogas, acuérdense que se solicitan cuando saben que no podrán terminar. No se solicitan el domingo a las 11 de la noche. Si yo sé, por ejemplo, que trabajo los fines de semana y no voy a poder,
terminar en tiempo y forma, es preferible que pidan la prórroga. A lo mejor se les baja un poco la calificación en el nivel actitudinal, pero no entregan cualquier cosa hecha al aventón. Entonces, si ustedes saben o ya midieron sus tiempos y no van a poder terminar alguna actividad, avísenme con anticipación. Y así yo en los lunes les puedo otorgar la prórroga de un par de días más para que la hagan bien sus actividades, por favor. Aquí les pongo que se conceden todos los lunes. Lo más importante, acuérdense, y que lo vamos a reafirmar en este módulo, es la organización del tiempo. Organicen sus tiempos para entrar a la plataforma, para leer el contenido. A lo mejor estos documentos lo puedo descargar en por ejemplo, este PDF o este otro PDF, se los voy a dejar en el foro de las técnicas. Lo puedo ir leyendo en un rato que tenga, en un tiempo libre. Lo puedo ir leyendo, puedo ir subrayando, puedo haciendo mis notas y así no hay problema. Y ya determinado día, ya subo las actividades. Ya ustedes deben de saber cuánto se tardan al elaborar sus actividades, 1 hora, 2 horas, a lo mejor les cuesta un poco más de trabajo a algunos que a otros. Entonces solo es cuestión de organizarse, no es mucho, solo tienen que hacer 2 actividades integradoras y 2 participaciones en foros. En otros cursos llegan a realizar más de 5 actividades, pero ustedes, si planean bien sus tiempos de lectura y de realización de actividades, lo pueden lograr. Bien, hasta aquí este video. No me queda más que agradecerles su atención. Recuerden que cualquier duda quedo pendiente. Su servidora Susana Juárez. Que tenga buen día. Hasta luego.